Carolita, yo pediría a la gente que está detrás de la pantalla que por favor la abran para ver a toda la gente que está Los presente. que Así es puedan mejor. abrir sus cámaras, por favor, que las abran. Que a Pancho le gusta mirar las caras. Eso, Se ilumina. sí. Así que ya, Pancho, todo micrófono es tuyo. Vale. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar esta noche, que ojalá que sea un precioso encuentro como son todos los días martes. Gracias Carola, gracias Carmencita por esta invitación y saludar a tanta gente preciosa que está aquí, Magdalena, Claudia que viene de Colombia, bienvenida Claudita querida, que pronto va a estar dándonos charlas también aquí, y a mi hija Karen, y a todos los que están de verdad. Y el tema que se propuso para hoy es debido a que varias personas que han asistido a estas reuniones han pedido explicar más profundamente el significado que tenemos en la fe Bahá'í, que nos entrega Baha'u'lláh, de que la religión es una sola. ¿Cómo se explica eso? Y me parece fenomenal esa pregunta porque da lugar a explicar una nueva cosmovisión que entrega Baha'u'lláh a la humanidad. Baha'u'lláh dice, Dios es uno, la humanidad es una, la religión es una sola. Dice, eterna en el pasado, eterna en el futuro. Y dice que esta única religión se ha ido revelando progresivamente a la humanidad en distintos periodos de la historia, de acuerdo con la capacidad de entendimiento de los hombres en sus distintas etapas evolutivas. Por lo tanto, como Bahá'í, los que somos Bahá'í, soy judío, soy cristiano, musulmán, zoroastriano, budista, hinduista, porque la religión es una sola. Es como si habláramos del sol. Decimos que hoy es martes, mañana es miércoles y ayer fue lunes, etc. Estamos simplemente dando un nombre distinto al mismo sol. El sol no cambia porque le cambiamos el nombre. Y es necesario. Si todos los días se llamaran lunes, sería una confusión. Cada nombre del día simplemente designa alguna función particular de ese día, pero todos son el mismo, no cambian. De hecho, Baha'u'lláh dice en una de sus preciosas escrituras que si los seres humanos pudiéramos ver con nuestros ojos espirituales a las manifestaciones divinas, que es el nombre que reciben estas manifestaciones de Dios, estos profetas, dice, veríamos que todos ellos habitan en el mismo tabernáculo, se remontan en el mismo cielo, se sientan en el mismo trono, pronuncian las mismas palabras y proclaman la misma fe, que no hay ninguna diferencia entre ellos, ninguna, salvo en la intensidad de su revelación y la relativa potencia de luz que cada uno de ellos infundió en el mundo. Cada manifestación divina que ha venido en épocas distintas ha sido portador de un mensaje, por un lado espiritual y por otro con leyes sociales, que son las leyes necesarias en la época y en el lugar donde ellos se manifiestan. Espiritualmente son todas iguales. Sus leyes sociales cambian porque el mundo cambia, porque la evolución va produciendo cambios necesarios para traer también nuevas leyes. De hecho, si ustedes, por ejemplo, hacen un estudio de religiones comparadas, verán que, por ejemplo, Jesús, hay una parte en los evangelios donde él dice, todavía tengo muchas cosas que decir, pero por ahora
no las podéis comprender. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, Él os guiará hacia toda la verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Y después dice, todo esto lo he dicho en parábolas, pero llegará el día que no hablaré en parábolas, sino que hablaré claramente del Padre. Y esto es lógico cuando lo vemos a la luz de la historia. Hace 2000 años atrás el mundo era muy distinto al de hoy. La capacidad de entendimiento del hombre en aquella era muy distinto al que tenemos hoy nosotros. Vemos que en aquella época en todo el planeta habían 300 millones de habitantes. Hoy somos 7.500 millones de habitantes. En la época de Jesús el mundo no se conocía. El mundo era para la gente 50 kilómetros a la redonda y la tierra era plana en aquella época. Y el mismo mensaje de Jesús tardó 1492 años en llegar a América. Entonces, no era lo mismo el mundo en aquella época, por lo tanto, el mensaje de Cristo tenía que ser propio para la capacidad de entendimiento de la gente de aquella época. Jesús dice en muchas oportunidades que Él mismo, es una manifestación divina, que en Él se manifestaba la realidad divina, pero que Él no era Dios. Él decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Absolutamente cierto. En un espejo, cuando vemos el sol está reflejado en el espejo, pero el sol no está dentro del espejo. El espejo manifiesta la realidad del sol. Por eso Cristo decía, el Padre es mayor que yo. Y todo lo que yo digo es lo que el Padre me ha enviado. Es como el espejo que dice, el sol es mayor que yo. Y todo lo que sale de mí, de mi espejo, es lo que el sol me ha mandado. No era él el causante, sino que era el medio a través del cual se manifestaba una realidad superior. Si vemos los libros de Mahoma, él dice exactamente lo mismo, con distintas palabras, pero expresa la misma realidad. Y así con todos los profetas. Entonces, cuando decimos que la religión es una sola, tenemos que, y aquí hay algo que realmente es conmovedor, y es el origen, cómo fueron naciendo estas religiones, porque todas tienen la misma fuente, vienen del mismo origen. Y todo parte, en lo que nosotros conocemos hasta hoy, de la revelación de Abraham. Antes quiero decir que una de las misiones complementarias de Baha'u'lláh al traer su mensaje fue el de revelar los libros sagrados de todas las religiones. En los libros sagrados hay muchas verdades que están ocultas detrás de las palabras. Y Baha'u'lláh reveló el significado que hay en esas palabras para poder comprender exactamente cuál es esta línea que une a todas las religiones. Y como decía, vamos a partir con Abraham, que seguramente muchos de ustedes, la mayoría estoy seguro, han leído en el Antiguo Testamento cuando Abraham tiene la revelación de que él es una manifestación de Dios. Originalmente él se llama Abram, pero cuando es este portavoz, cuando recibe la inspiración divina, le dice que desde ahora se llamará Abraham. Esa H que hay de por medio cambia el significado de la palabra. Abraham significa padre de multitudes.
Y Abraham, completamente sorprendido ante esta revelación, dice que eso no es posible, porque su esposa Sara no podía tener hijos. Otra vez tiene en la revelación que le dice, si puedes contar las estrellas que hay en el cielo, sabrás cuántas familias serán benditas por ti. Y si puedes contar los granos de arena que hay en el desierto, sabrás cuántas naciones serán benditas en tu nombre. Abraham sigue sin comprender. Su mujer Sara no podía tener hijos. ¿De dónde podría ser él el padre de multitudes? Poco tiempo después llega a vivir con Sara y con Abraham una mujer llamada Agar, que era la sirvienta que tenía. Y Abraham tuvo un hijo con Agar, quien recibió el nombre de Ismael, un nombre precioso que significa Dios ríe. Cuando nace Ismael, se le revela a Abraham y le dicen, de él nacerán 12 príncipes. Esa es la revelación lo que le dice, que de él nacerían 12 príncipes de Ismael. Posteriormente tuvo una tercera esposa, Abraham, que se llamaba Keturah, con la cual tuvo varios hijos. Uno de los hijos voy a ir a Keturah, voy a ir después. Y después, al final de su vida, Abraham tuvo un hijo con su primera mujer, Sara, que se llamó Isaac. Cuando leemos los 4 evangelios del Nuevo Testamento, de Lucas, de Marcos, de Juan y el cuarto no me acuerdo ahora, los 4 evangelios comienzan explicando la genealogía de Jesús. Los 4. Y comienza Jesús, hijo de José, de tal, y llegan a Isaac. Esa es la referencia que tenemos para saber que Jesús descendía directamente de Isaac, la primera esposa de Abraham. Lucas, Mateo, Marco y Juan. Ahí están los 4 evangelistas. Entonces Jesús desciende de Isaac. Ismael, que fue el hijo de Agar, fue el fundador de una tribu que se llamó la tribu de los Coreichitas, que se menciona como la tribu de Coreish. Y de esta tribu desciende directamente Mahoma. Por eso a los árabes se les conoce con el nombre de los agarenos, porque descienden de Agar, o les dicen también los ismaelitas, que descienden de Ismael. Cuando Mahoma está en el lecho de muerte, poco antes de morir, dice que le sucederán a él 12 príncipes. Los 12 príncipes eran los 12 imanes que sucederían a Mahoma, que eran guías espirituales. Murió Mahoma y en su lecho de muerte, estando su cuerpo todavía tibio, uno de los que asistía en ese momento a Mahoma se llamaba Abu Bakr, quien dice, no necesitamos los 12 imanes. Para eso tenemos el Corán. Estaba con él también Ali, el yerno de Mahoma, que fue el primer imán del Islam. En ese momento, en la misma muerte de Mahoma, el Islam se dividió en 2 grandes sectas. Una conocida como los suníes o los sunitas, que son los seguidores de Abu Bakr,
Y los que siguen a Ali, el yerno de Mahoma, que es el primer imán, son conocidos como los chiitas o los chiíes. Así nació el Islam, dividido. Hasta el año 260 de la era musulmana, en lo que se llama el calendario musulmán, se manifestaron 11 imanes. Y el 12º imán dicen que se refugió en el centro de la tierra y que vendría en 1000 años más. Es decir, en el año 1260 del calendario musulmán, que equivale exactamente al año 1844 en el calendario occidental cristiano. Descendiente directo de Mahoma es el Bab. El Bab, que en el año 1844 o 1260 se manifestó como el prometido del Islam, el 12º imán. Y junto a esa promesa declara ser el precursor de aquel a quien Dios hará manifiesto. Él anuncia la llegada de Baha'u'lláh, la manifestación divina prometida en todas las grandes religiones. Después voy a volver a este punto. Vamos a ir a la tercera esposa de Abraham, que fue Keturah, de la cual, del segundo hijo de Keturah, desciende directamente Zoroastro, fundador del zoroastrismo en el año 1500 a.C., portador de un libro sagrado que se llamaba el Zend Avesta. Zoroastro, fundador de la civilización persa, la famosa civilización de Ciro, de Darío, profetizó la venida de dos Mesías. Habló de la venida del Mesías que vendría anunciado por una estrella que lo iba a guiar. En el idioma parsi, que es el idioma persa, la palabra mago no hace alusión ninguna a magia. No es una magia. Mago en parsi significa sabio, astrónomo. Magdalena, ¿conoces algún zoroastriano? ¿Sí? ¿Conoces? ¿Y que hayas conocido que alguien fuera zoroastriano? Sí, conoces y los quieres muchísimo. Se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Ellos eran sacerdotes zoroastrianos que cuando comprendieron la profecía de Zoroastro, que vendría el Mesías y sería anunciado por una estrella visible. Esa es la famosa estrella de Belén. Ellos, como astrónomos, siempre estaban observando el cielo, guiada por Zoroastro, y que sería guía para ellos para llegar al Dios, a Belén. Y los primeros creyentes en la división fueron tres: Gaspar y Baltasar. Para que veamos cómo se anuncia la venida de las manifestaciones por profetas que la gente ni siquiera conoce. Pero esta apertura de los libros que ha hecho Baha'u'lláh está dando a conocer una belleza, una maravilla que hay dentro de todas las religiones, que es la unidad espiritual de todas ellas. Y prometió Zoroastro que en el último día él vendría con un título que sería el Shabahram, que es el Rey de Reyes. Todos prometieron la venida de esta gran revelación. Moisés habló de la venida de Jesús y habló la venida en el último día
de uno a quien él llamó el Señor de las huestes. Y les dijo que cuando viniera el Señor de las huestes, encontraría que los judíos no están en su tierra, pero que él los va a venir y él les iba a devolver su nación. Para el año 1844, tantas señales había en los libros sagrados del pasado que gente de todas las religiones empezaron a sentir profundamente que era el momento de la venida de su profeta. Aquí mismo en Chile hubo una tremendo movimiento esperando el retorno de Cristo. Y hubo un sacerdote jesuita aquí en Santiago que se llamaba Manuel Lacunza, que predicaba en aquella época, en la época colonial, en todas las iglesias de Santiago, el inminente retorno de Cristo. Esto naturalmente causó una agitación muy grande, por lo tanto fue expulsado de la orden de los jesuitas, exiliado a Italia, donde pronto fue encontrado asesinado con 6 puñaladas en la espalda a orillas de un río en Milán, por predicar aquí en nuestro Santiago de Chile el inminente retorno de Cristo para 1844. Baha'u'lláh, que desciende de la tercera esposa de Abraham, que dio origen a Zoroastro, esta descendencia, y de ahí viene una dinastía que se llama la dinastía sasánida persa, de la cual desciende directamente Baha'u'lláh. Es decir, Baha'u'lláh desciende también de Abraham por parte del segundo hijo de la tercera esposa. Estos son los llamados los profetas del libro, que le llaman, que son Moisés, Jesús y Mahoma. Sin embargo, todavía falta a la gente cuando descubra que faltaba Baha'u'lláh, que también desciende del mismo Abraham, que han sido las religiones que prácticamente han cubierto al mundo. La religión no es una práctica de ritos, eso no es religión. La religión es una verdad dinámica que va evolucionando en el tiempo. Y la verdadera religión siempre debe ser coherente, debe ser una fuerza creativa, porque va a desarrollar dentro de cada ser humano todas esas facultades, esas virtudes espirituales con las que ha nacido todo ser humano. Y la religión ha sido el motor fundamental para el nacimiento de esas cualidades. Cada una de estas manifestaciones divinas no solamente fue fundador de una nueva religión, sino que fue verdaderamente quien fundó todas las grandes civilizaciones que tenemos en la humanidad. Cada uno también fue un portador de un nuevo calendario. Estamos en el año 2021 desde la venida de Cristo. Así se marca el calendario cristiano. En el Islam está en el año 1400 y algo, desde la venida de Mahoma. En el judaísmo se está en el año 5000 y tanto, desde la venida de Moisés. Es decir, cada calendario que hay en el mundo ha tenido también su origen en el momento en que surge una nueva manifestación divina. Baha'u'lláh, que ya fuera anunciado por el Bab en el año 1844, y que el Bab, cuando hace esta revelación, electrizó Persia, que actualmente es Irán. Se dice que había más de 100.000 teólogos investigando la causa del Bab, porque también ellos esperaban la promesa del 12º imán. Fue tal la fuerza que tuvo la revelación de el Bab
que miles y miles de personas de toda Persia, eruditos, los más sabios de aquella época en Persia, también con mucha gente muy sencilla, aceptaron al Bab como este prometido. Con esto, el clero y el gobierno temieron perder su poder, como también ocurrió cuando vino Jesús. Los sacerdotes del judaísmo, junto con el poder político, temían el poder de Cristo que los iba simplemente a reemplazar a ellos, y comenzaron las persecuciones contra los cristianos. En este caso comenzaron las persecuciones contra los babís, y en menos de 9 años, más de 20.000 de ellos fueron masacrados, martirizados de la forma más horrible que podamos imaginar. Desde guaguitas, niños, jóvenes, adultos y ancianos eran disparados por boca de cañones, o se les hacía hoyos en el cuerpo con cuchillo, se le colocaban velas en esos hoyos que le hacían en el cuerpo, prendían el fuego a la vela, les hacían un hoyo en la nariz, los ataban con una cuerda y los arrastraban por las calles de las ciudades. Habían lugares donde se sentía el olor a carne quemada, decía la gente. Era que se estaban quemando los babís. 20.000 personas fueron martirizadas de esta manera. Y el propio Bab, el 9 de julio de 1850, fue fusilado por un pelotón de 750 soldados que dispararon contra él ante más de 10.000 personas que fueron testigos de este fusilamiento, y entre la gente habían muchos diplomáticos europeos que asistieron para ver esto que estaba ocurriendo, y ellos lo reportaron directamente a sus respectivos gobiernos en los informes que ellos hacían. Luego, esto que les estoy diciendo no es que esté en los libros bahá'ís, forma parte de la historia que se encuentra registrada hoy en los libros de historia en cualquier parte del mundo. Pocos años después de la revelación de El Bab, quien anunciaba la llegada de aquel a quien Dios hará manifiesto, surge la majestuosa figura de Baha'u'lláh, quien declara ser el prometido de todos los tiempos. Para quienes hemos nacido en Occidente, Baha'u'lláh declara de que Él es el retorno de Cristo. Para el mundo musulmán declara ser el Mehdi, no solamente el Caín, porque todos esperaban a dos, el Caín y el Mehdi, el prometido de Mahoma. El quinto Buda, el espíritu universal de Krishna, el Shabbagram del zoroastrismo, se proclama como aquel con cuyo nombre se habían adornado los libros sagrados de todas las religiones del pasado. Al proclamarse él, Baha'u'lláh, justamente hoy es el aniversario 20 de abril, el día más sagrado para los Bahá'ís. El 20 de abril de 1863, cuando Baha'u'lláh era expulsado de Bagdad como exiliado junto a su familia y un grupo de creyentes, y fueron enviados de allí a Adrianópolis, posteriormente a de Adrianópolis, le mandan a la capital turca, y de ahí le envían a una colonia penal en Palestina, que en aquella época no era Israel, era Palestina. De Adrianópolis a Constantinopla, la capital de la época. En estos 40 años que Baha'u'lláh sufre la prisión y el exilio, junto a su familia y un puñado de hombres, y por primera vez en la historia conocida de la humanidad en lo que a religión se refiere, él escribió con su propio puño y letra más de 100 volúmenes en los cuales revela las bases de un nuevo orden mundial, establece los principios que darán origen a una civilización mundial como piedra angular
destaca la unidad de todas las religiones y establece los principios que llevarán adelante una humanidad en continuo progreso. 40 años en prisión, fallece finalmente en el año 1892, un 29 de mayo, en lo que era Palestina, que hoy es Israel, y donde se encuentra justamente en Haifa, el Centro Mundial Bahá'í, que es un lugar de peregrinaje para los bahá'ís, para visitar los lugares santos, donde él estuvo en prisión 22 años allí. Vemos cómo todas las religiones confluyen en una misma realidad. Es como si nosotros, por ejemplo, cuando Bahá'u'lláh dice que él es el retorno de todas las manifestaciones anteriores. ¿Cómo se entiende esto? Si el sol de hoy dijera que es el sol de hace 1000, de hace 2000, de hace 3000 años, el sol de hoy diría la verdad. Cuando este sol viene hoy, es el mismo sol de millones de años que vuelve a manifestarse hoy. Es el mismo. Pero que si tomamos en cuenta la secuencia del tiempo, ese sol no es el mismo. Es decir, lo que se manifiesta en Bahá'u'lláh no es la individualidad de los profetas del pasado. Se manifiestan las perfecciones espirituales que ellos tenían, se han vuelto a manifestar hoy en la persona de Bahá'u'lláh. Y esto es fácil de entender con un pasaje que incluso viene en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús estaba predicaba todo eso, todos esperaban que antes que él tenía que venir otro, que era Elías, que vendría que se había ido en un carro de fuego, como lo dicen, ¿verdad? Que antes de Jesús tendría que venir Elías. Y le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? Y él dijo, no, él es Juan el Bautista. Y Cristo le preguntaron a Cristo, entonces, ¿quién es Elías? Y Cristo les dice, Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron. Se refería a Juan el Bautista. Juan el Bautista era el retorno de Elías, pero era otra persona con otro nombre. Pero las perfecciones espirituales de Elías se habían vuelto a manifestar en la persona de Juan el Bautista. Bahá'u'lláh es el retorno de Cristo, no su individualidad, sus perfecciones espirituales. Tal es así que, por ejemplo, cuando él estaba en prisión y entre los años 1875 y 1881, Bahá'u'lláh escribió cartas personalizadas a todos los gobernantes del mundo, a los reyes de su época, a los líderes religiosos y también a los gobernantes de América, a los cuales llama a todos, uno por uno, a unirse a esta causa, que es la causa de la unidad del mundo, la unidad del género humano, entender que la Tierra es un solo país, que hoy en día debe existir en la humanidad como un principio fundamental la igualdad de derechos, oportunidades y privilegios para el hombre y la mujer, que no hay ninguna diferencia entre ellos. A todos los llama a su mensaje. Entre ellos estaba el Papa Pío IX, que entre paréntesis, ese Papa estuvo también en Chile, Pío IX, en la época de la colonia. Vino junto a un grupo de sacerdotes que envió el Vaticano para ayudar en la evangelización aquí en Santiago. Y él estuvo aquí. Y hay una anécdota que la voy a dejar para otra oportunidad porque no viene al caso, pero es notable. Este Pío IX recibe la carta de Bahá'u'lláh, donde le dice, primero comienza con una maravillosa alabanza a Dios,
y le dice Bahá'u'lláh: desgarra los velos, oh Papa, porque el Rey de Reyes ha venido. ¿Acaso no dijo Jesús, me voy y volveré otra vez? Le dice: sé tú el primero que viene a la celda en la cual yo me encuentro, para que escuches de mis propios labios los versos que Dios revela por mi boca. Abandona todas tus riquezas y dáselas a aquellos que la deseen, pero tú sé el primero en llegar a mi presencia. Bueno, es una carta muy larga, con una lírica maravillosa, que posteriormente, cuando la recibió Pío IX, no lo aceptó, por supuesto. Como no lo aceptó, Bahá'u'lláh le dice que por su ceguera, le dice, morirás en la cárcel. Al Papa le dice, morirás en la cárcel. ¿Saben ustedes cómo murió Pío IX? 3 meses después de que Bahá'u'lláh sentenció diciendo que moriría en la cárcel, encontraron que el Papa Pío IX estaba arrancando de Roma disfrazado de pordiosero porque lo andaban buscando. En la época de los grandes conflictos con Austria que había en aquella época. Cuando lo descubren, el Papa, por sus propios pies, se dirigió a la cárcel del Vaticano y allí se recluyó. Y fue ese Papa, Pío IX, que después de recibir la carta de Bahá'u'lláh, estableció un nuevo dogma en la Iglesia, el dogma de la infalibilidad del Papa. Es decir, ese dogma se escribió 1881 años después de Cristo. Y Bahá'u'lláh le advierte y le dice: a 2 instituciones les hemos quitado todo el poder, a los gobernantes y a los sacerdotes. Dice: pronto veréis lo que vuestras manos han forjado. Hay una profecía en los evangelios donde, cuando le preguntan a Jesús señales de su segunda venida, Jesús les dice: en aquel día el sol no dará luz, la luna no alumbrará y las estrellas del cielo caerán. Obviamente no se pueden tomar literalmente estas palabras, pero siempre permanecieron ocultas. Bahá'u'lláh explica cuál es el significado. El sol no dará luz. El sol es el símbolo de Dios. El sol es la causa de la vida. El sol es la causa de toda existencia que hay en el planeta. Incluso las plantas, los peces que viven a 40.000 metros bajo el mar, deben su existencia a la existencia del sol, aunque no lo ven. Es decir, el sol es la causa de vida. Si no hubiera sol, no habría absolutamente nada. Dios es la causa de toda la existencia. Es la causa de la vida espiritual. Es la causa de la creación. Es la causa de todas las causas y el origen de todos los orígenes. Si no existiera Dios, no habría absolutamente nada. Entonces Cristo dice: en aquel día el sol no dará luz. La pregunta es: ¿qué luz da Dios hoy en el mundo? ¿Cuál es la situación actual de la fe del hombre en el mundo? ¿Cuál es el estado de las religiones hoy en el mundo? Perdido. Es decir, las religiones es la institución hoy más desprestigiada que hay en el mundo, donde la gente ha huido de la religión
no de la fe, de la religión. Ha huido de una manera como jamás en la historia había ocurrido. ¿Qué pasa? Cuando uno está en la playa y está el sol exquisito, de pronto se cruza una nube, inmediatamente baja la temperatura y se oscurece el día. Cuando Cristo dice en aquel día el sol no dará luz, se refiere a todas las nubes que el hombre ha interpuesto entre Dios y el hombre. La guerra, el odio, los prejuicios, la corrupción, el materialismo, el nacionalismo, todas las causas que hay hoy en el mundo que han destruido la base misma de nuestra civilización son las nubes que se han interpuesto entre el hombre y Dios. Por eso Dios no da luz. Da luz, pero no nos llega. Pero cuando traspasamos esas nubes, el sol está brillando como siempre. Una persona que realmente tiene una fe basada no solamente en aspectos espirituales, sino que también en el conocimiento. En la época que estamos viviendo, la ciencia es la otra ala de la humanidad. Una es la ciencia y la otra es la religión. Los dos pilares que permiten el desarrollo equilibrado de una humanidad que será próspera, pacífica, ordenada, y será un mundo totalmente distinto al que nosotros hemos visto hasta el día de hoy, porque habrá armonía entre ciencia y religión. Una religión sin ciencia es absolutamente deficiente, y una ciencia sin religión está absolutamente ciega. Una persona que solamente vive pensando por la religión y todo lo ve de acuerdo a su religión, es una persona que se vuelve fanática, por lo tanto ignorante, por lo tanto irreligiosa. Y una persona que pretende verlo todo a través de la ciencia, entra en el mundo del materialismo, de la destrucción, porque se priva de la otra mitad, que es la parte espiritual, que es la contraparte perfecta en la vida del ser humano. Ese es el sol que no da luz. Después dice, y la luna no alumbrará, dice Cristo. La luna no tiene luz propia. Toda la luz que nosotros vemos de la luna viene del sol. Cristo es la luna, porque toda la luz de Cristo no es de Él, viene de Dios. Por eso es la luna. Dice, la luna no alumbrará. Veamos la situación de nuestro mundo occidental en todos sus aspectos. ¿Qué alumbra Cristo hoy en el mundo? ¿Dónde está el poder transformador de su palabra reflejado hoy en la situación actual del mundo occidental? No existe. Vemos realmente las revoluciones, las injusticias, la corrupción que se ha asentado en el mundo, particularmente en Occidente, y es porque no alumbra la luz de Cristo. Ya cumplió el ciclo que le correspondía y el hombre comenzó a volverse más que nada al mundo de la materia, solamente volcado en la ciencia, desconociendo, negando la realidad espiritual del ser humano. Hay escritos de Baha'u'lláh que se refieren a Dios como el más oculto de lo oculto y el más manifiesto de lo manifiesto. Cuando una persona duda, no cree en nada, Dios está oculto en todo, no lo ve en ninguna parte. No ve a Dios en la creación, ni en el desarrollo de la vida, ni en el nacimiento de un ser, el milagro de la vida, en la perfección del universo. No lo ve. Es todo producto de la casualidad. Es todo producto de, es aleatorio todo eso. Pero el que cree profundamente que hay una fuerza creadora, ve a Dios en todas partes.
en el crecimiento, en el desarrollo, en un niño, en la creación. En todas partes está manifiesto Dios. Por eso dice que Él es el más oculto de lo oculto y el más manifiesto de lo manifiesto. Cada uno verá en qué lugar se encuentra también. Entonces, esta visión de Baha'u'lláh como el prometido de todas las religiones que son una sola religión que se ha ido revelando progresivamente, Baha'u'lláh incluso tampoco reclama carácter final para su propia revelación, sino más bien afirma que una mayor medida de la verdad que él, por comisión de Dios, ha concedido a la humanidad en una tan crítica coyuntura de sus destinos, deberá necesariamente ser revelado en etapas futuras en la constante e ilimitada evolución de la humanidad. Baha'u'lláh dice que no antes de 1000 años vendrá una nueva revelación que traerá un nuevo mensaje de acuerdo a las necesidades del hombre del futuro y la capacidad de entendimiento del hombre en aquella época. Si no podemos imaginar nosotros cómo será el mundo de aquí a 5 años, lo que ha cambiado el mundo en estos últimos 10 años ha cambiado el mundo entero. ¿Cómo será de aquí a 5? Pero ¿cómo será de aquí a 1000 años más? Serán cambios que no podemos, ni en la mejor fantasía que podamos imaginar, podríamos nosotros darnos cuenta o pensar cómo será el mundo del futuro. Y Baha'u'lláh dice, entonces vendrá una nueva revelación, que es eterna en el pasado, eterna en el futuro. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, la revelación de Baha'u'lláh es la más reciente de las religiones divinamente reveladas, que ha venido a cumplir las promesas de todas las sagradas escrituras del pasado para entrar hoy en una nueva era, en un nuevo ciclo de poder humano. Estamos entrando lenta y dolorosamente a la edad de la madurez. La madurez de la raza humana cuando ya no podemos hablar en parábolas, sino que hoy nos tienen que hablar claramente, como dijo Jesús, hablaré claramente del Padre, ya no hablaré más en parábolas. Este es el día. ¿Cómo ha cambiado el mundo en estos últimos 150 años? Los Bahá'ís entendemos que es debido a que Dios ha intervenido una vez más en la historia y con esta revelación, como con todas las revelaciones anteriores, se desatan fuerzas y poderes que ejercen una influencia, como dice Baha'u'lláh, en cada átomo del universo. Él señala que todo el universo está interconectado. Nada es independiente. La unidad abarca la unidad no solamente de uno como individuo, sino que toda la creación está unida misteriosamente por huellas, por fuerzas que no podemos todavía imaginar. El magnetismo que hoy vemos es tan extraordinario, ese poder, ese campo magnético que tiene cada ser humano, que viene del corazón del hombre, ese magnetismo. Que mientras más desarrolla sus cualidades espirituales el hombre, amplía ese campo magnético y va produciendo también cambios en el mundo, en el círculo que le rodea. Por lo tanto, el llamado de hoy de Baha'u'lláh es la unidad del género humano. Él dice, tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar toda la tierra. Esta es la razón por la cual hoy la fe Bahá'í, establecida en todos los rincones del planeta, es ya la segunda religión expandida en el mundo en 178 años. Y formamos parte de ella personas que provenimos de todas las razas, credos, naciones, culturas, etnias de la humanidad. Y que cuando
cualquier persona de cualquier religión acepta a Bahá'u'lláh, está aceptando todas las manifestaciones del pasado, sin ninguna diferencia, donde ninguno es más que otro. Ningún profeta, ninguna revelación de Dios es mayor que otra. Son todos iguales. Así se va a producir la unidad espiritual. Físicamente el mundo está absolutamente conectado y unificado. Y ya los llamados líderes de la humanidad, que son las fuerzas contrarias muchas veces al proceso unificador, no pueden hacer nada para detener el potente mensaje que trajo Bahá'u'lláh. No lo podrán detener. Como decía el maravilloso Pablo Neruda, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Ese día prometido ha llegado, queridos amigos. Y estamos en una primavera ahora, en el nacimiento de una nueva civilización, y todos los dolores de la humanidad de hoy son el anuncio evidente que estamos sufriendo los dolores del parto, de nacimiento a una nueva era. Todo nacimiento es doloroso. Este también lo es. Y vienen más dolores todavía, y mucho más grandes que lo que estamos viviendo ahora. Mucho más grandes. Porque el hombre se resiste a buscar los mecanismos de unificación. Al resistirse, las fuerzas contrarias comienzan a actuar. Entonces vamos a ver muchas revueltas, muchas cosas nos toca ver de aquí en estos años que vienen. Estamos entrando en la parte más oscura de la historia, pero sabiendo que debajo del invierno está sonriendo la primavera. Ya viene. No hay que tener cuidado. El tiempo cercano es muy difícil. El que viene es glorioso, de verdad. Ya, voy a quedar aquí para no aburrirlo y para que entremos a lo mejor en los comentarios, en las preguntas, en lo que enriquece en verdad una conversación. Muchísimas gracias. Gracias, Pancho. Clarito Ya. como siempre, nos dejaste a todos con toda tu información. No. A las personas que quieren ahora decir alguna pregunta, algún comentario que tengan, si quieren, pueden hacerlo. Como decía un personaje la semana pasada, Badí, mi hijo, que cada uno debe ser el arquitecto de su propia vida. Que no Bien, podemos... A ver. perdona. eh, Gracias, muy hermosa, Clay. Voy a poner la cámara un momento para que se acuerden de mí. Un momento. A ver. Déjala abierta la cámara, Clay. Sí, es que también estoy trabajando. Gracias. Hola a Vale, todos. gracias, Clay. Ok. Mucho gusto. Un gusto. Bien, según la moderadora anterior, o la presentadora había dicho que todos quedamos claritos. No, la verdad yo no quedé tan clarito, quedé con más dudas. Disfruté mucho de la conferencia, por supuesto, pero quedé con más dudas. A la luz de la explicación o de la información que nos suministró, ¿qué entiende usted por el sol? ¿Qué representa? ¿Qué significa? Esa es una de las dos preguntas que tengo. Y conforme a esta pregunta o a su respuesta, puedo hacer la otra si quedo aún con más dudas. Pero me cuesta, bueno, yo no soy tan entendido para lo metafórico, pero decirlo de una forma muy llana, muy clara, muy sencilla, para que lo entienda un mortal cualquiera que se entiende por el. Primero que nada, Clay, y gracias por tu pregunta, de verdad, muchísimas gracias. Tenemos que entender que la metáfora trata de dar a entender algo, ¿verdad? Esa es la sabiduría de las parábolas. El sol simboliza a Dios como causa de vida, como dije hace un momento, así como el sol es la causa de todo lo que vive y lo que existe en este mundo visible.
Dios es la causa de todas las causas. Es quien hace posible o que hizo posible la existencia tuya, la de todos y la del universo. O sea, no puede haber una pintura, necesariamente tiene que haber un pintor. La pintura no se hace sola, un cuadro no se hace solo, hay un artista que lo hace. Pero por muy perfecta que sea la pintura, jamás podrá comprender al pintor que la hizo, que la pintó. Nunca. Porque lo inferior jamás podrá comprender lo superior. Nosotros los seres humanos, que somos seres creados, no nacimos de una forma espontánea de la nada. Somos producto de una intención, de un propósito, de una inteligencia superior, al que el hombre humildemente llama Dios. Entonces el hombre, que es un ser creado, tampoco jamás podrá comprender a su creador, pero se puede acercar a ese creador en el desarrollo de las virtudes espirituales, que es lo que nos conecta con él. El ser humano es un espejo de lo divino. Es decir, dentro de cada ser humano, dentro de ti, Clay, dice Baha'u'lláh, están todos los atributos divinos están dentro de ti, en estado potencial. Y estos se podrán manifestar en el mundo visible de acuerdo a tu propia fuerza de voluntad. Pero todos somos portadores de estos atributos. Esa es la respuesta, querido Clay. Bien, en tal sentido, en resumen, el sol simboliza a Dios como, como fuente de vida o como el creador, el que hizo Ajá. posible todo. En tal sentido, el sol no es Dios, sino un símbolo que lo representa. Nada Ahora más que bien, eso, un símbolo. entonces estamos bastante claros. Entonces, y queriendo decir que la luna, como usted mencionó, que la luna siendo quizás la sabiduría de Jesucristo, que no brilla, bueno, de una explicación sobre la luna que todos creo que la captamos, ¿no? Entonces, siendo que Jesucristo representa la luna, ¿sí? Ujú. O la luna simboliza a Jesucristo, perdón, pero no es Jesucristo, Exactamente. no es Jesucristo en sí. Entonces, otros, en consecuencia, aquí estamos hablando de sabiduría. El sol representa a una fuente de sabiduría, pero no cualquier sabiduría, sino una sabiduría divina. Bien. Exactamente. Sí, comprendo. Muy, muy amable, gracias. En tal sentido, Vale. no es una referencia para adorar a un sol que... No, 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 no. Es simplemente para comprender de alguna manera que nuestra relación con Dios es espiritual y nuestra relación con el sol es física. Pero son dos realidades que se contraponen, son contraparte la una de la otra. Y cuando Cristo dice, el sol no dará luz, la luna no alumbrará y las estrellas del cielo caerán, dice. Estas estrellas del cielo, dice Baha'u'lláh, son el clero de todas las religiones. Que en una época los sacerdotes eran realmente las estrellas del cielo del entendimiento, dice Baha'u'lláh. Pero con el tiempo se alejaron de tal manera de la esencia misma de la religión que se convirtieron con el tiempo en el obstáculo más grande para el hombre para llegar a Dios. Y hay que ver la historia, ver el momento que estamos viviendo, ¿no? Aquí no hay que explicar nada, que cada uno analice objetivamente, desapasionadamente, cuál es la situación hoy en día del clero de las religiones del mundo. ¿Dónde están ahora? ¿En qué abismo fueron a dar? ¿Cómo el hombre rechaza hoy en día los comportamientos, los fanatismos? Esas son las estrellas del cielo que caerán. Gracias, Clay. Ya, bueno, estoy explicando de una forma Perdón, muy Clay, clara. A ver, Clay, perdón, estoy viniendo Clay, mucho, pero tanto,